Hola, bienvenidos amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy vamos a continuar el tema. Yo creo que hoy voy a terminar cómo es el proceso de que la iglesia o lo que llamamos religión cristiana pasó de una idea de el ungido, el Mesías, la venida del quien iba a renovar el pueblo de Israel, cómo se pasó a una imagen del Salvador universal y cómo se pasó a la religión. Hoy la vamos a terminar. De eso es que he venido hablando todo el tiempo durante esta semana y ya voy a pasar ya a partir de mañana, Dios mediante, voy a pasar a hablarles cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad es lo más natural que tenemos. La espiritualidad es la esencia de nuestra existencia, de nuestra vida. La espiritualidad es la esencia de nuestra vida. Sopló Dios aire, que es neuma, y neuma es espíritu, o sea, sopló el espíritu y fue el ser, el hombre, un ser viviente. Antes de soplar el espíritu no era un ser viviente. Por lo tanto, al soplar dice, fue un ser viviente. Y luego dice la tierra, antesito dice la tierra produjo seres vivientes, el agua produjo seres vivientes. Luego también se le enchufó, se le metió, se le introdujo el espíritu. La naturaleza también es espiritual. Por eso el seminario que vamos a ver dentro de poco va a llamarse Seminario de Vida Espiritual. Y que yo digo siempre que hay redundancia. Porque si es espiritual, es vida. Y si es vida, es espiritual. Este planeta es el planeta de la vida porque es planeta espiritual. La espiritualidad es vida. Eso es lo que les he querido venir diciendo. Bueno, entonces, para rematar en el día de hoy, yo les he venido explicando cómo nació el cristianismo. El cristianismo nace de dos columnas, de dos fuentes, que es la fuente mesiánica judía. No todos los judíos eran mesiánicos, pero el grupito ese que era mesiánico era el que se estaba haciendo matar para que viniera o porque iba a venir el Mesías. Y a ellos no les importaba, ellos querían que viniera el Mesías a restaurar el pueblo o el reinado de Israel. El reinado, porque la Biblia de ellos les decía que Dios los sacó de Egipto y en la otra partecita decía que Dios los sacó de Babilonia. Y así como Dios los liberó de Egipto y los liberó de Babilonia, ahora Dios los iba a liberar del imperio romano. ¿Y quién les iba a venir? Un ungido. Y ese Mesías, ungido significa Mesías, tiene dos características. Cuando uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, ve uno como dos corrientes mesiánicas. Una es la corriente de que el Mesías iba a venir como rey de la descendencia de David. Esa es una parte. Y la otra que iba a venir como un Mesías sufriente, que venía humilde, montado en un burrito, así hay como dos lados del mismo mesianismo. Estos dos mesianismos, el que iba a venir como rey y que iba a venir humilde, los judíos dicen, ese no es el nuestro, ese no era el que nosotros esperamos, por eso ellos todavía no han recibido al Mesías. Pero los romanos, más inteligentes, más actualizados de la época, como muchos se pasaron del judaísmo al romanismo, dijeron, ajá, aquí ya hay una idea. Estos judíos nos están diciendo que ellos están haciendo matar es porque va a venir un Mesías. Pues aquí les vamos a presentar nuestro Mesías. Mesías en hebreo, la palabra Mesías es ungido, o la palabra ungido es Mesías. En cambio, en latín no es Mesías, el ungido no es Mesías, el Mesías es Cristo. ¿Y por qué se empoderó más la palabra Cristo que Mesías? Porque el Mesías era judío y en cambio el Cristo era romano. Y como el imperio romano era el que estaba mandando y era el que estaba instituyendo la nueva idea de una nueva religión o la religión estatal, porque todo imperio que se respete tendría que tener una religión, como todos los imperios que siempre tienen una religión, como tienen una economía, como tienen una política y como tienen una ciencia, lo mismo tienen una religión.
entonces la religión del Imperio Romano, porque antes ellos no tenían religión propia, la habían copiado. En ese momento ellos habían copiado los dioses de los griegos. Entonces dijeron, no, no, vamos a crear lo mejor, porque si esta gente se hace matar por un Mesías, aquí les presentamos un Mesías. Y ese Flavio Josefo, a quien en la historia de la iglesia todos conocemos, pero no le sabemos dar el puesto que él mismo se atribuye y el que él tiene en la historia de la iglesia. Él dice que cuando a él lo apresaron o él se presentó ante los romanos se dieron cuenta que era una persona supremamente intelectual. Entonces él dijo, lo pusieron a recorrer toda la muralla por fuera, la muralla, y él les decía a los judíos, Dios ya no está con nosotros, ahora Dios es romano. El Christus, Mesías, el que viene a salvarnos, no viene de aquí, sino viene de allá. Ahora no es Mesías, sino se llama Christus, Cristos. ¿Ve? Y por eso es que nosotros creemos en Cristo. Creemos en Cristo como religión cristiana. Por eso el cristianismo se volvió religión. Porque fue creado. Eso les voy a decir a partir de mañana. ¿Cómo es que la espiritualidad es la esencia? La diferencia que hay entre espiritualidad y el cristianismo. El cristianismo es una creación, es una religión creada del libro. Y por eso es que hay tantas divisiones. Porque cada uno interpreta el libro como quiere. En cambio, por ejemplo, en el imperio egipcio, cuando empezó todo, que fue el imperio, ellos sí tenían una no se podían subdividir. ¿Por qué? Porque estaba determinada esa religión. Por eso cuando ya en el siglo III o siglo IV oficializaron la religión cristiana como la religión del imperio, porque la vieron que ya estaba tomando forma, la oficializaron porque primero nace la idea, luego la escriben, luego la propagan, y si cuaja, si la idea llega a calar, pues entonces se mantiene como oficial, como las leyes aquí en Estados Unidos. Es que esto no cambia, el ser humano es ayer, hoy y siempre, el mismo. Entonces, la idea primero se va gestando. Una ley en el Congreso primero se gesta, luego se propaga, la gente vota y así les va gustando. Y cuando ya se propaga, el Congreso o el Estado, los senadores votaron y aceptaron que fuera la ley estatal. En el imperio de Roma siempre hubo senadores. El emperador, aunque era emperador, siempre tenía sus líderes que administraban. Y entonces por eso se creó el cristianismo. Pero como era el imperio, ya estaba desquebrajándose, ya estaba repartiendo, pues también esa idea de un solo cristianismo se fue desquebrajando también. Y por eso, como les decía ayer, hubo todas esas clases de tendencias del cristianismo. Pero mañana, Dios mediante, voy a empezar a explicar, a compartir con ustedes la diferencia que hay entre la esencia, que es la espiritualidad, y la religión. Y voy a empezar con la primera, que es Egipto. Ahí vamos a encontrar cómo Egipto en un principio fue netamente espiritual y después cambió a ser religioso. Lo mismo, la idea del cristianismo fue netamente espiritual y luego se convirtió en religión. O sea que va evolucionando. Muy bien, hoy voy a pasar con donde iba ayer para ya terminar el tema que les estaba hablando. Muy bien, ayer les estaba hablando de las subdivisiones que hay en el cristianismo en la actualidad. Tú perteneces, estás involucrado. Si tú eres cristiano, perteneces a una de estas corrientes. Cualquiera de estas corrientes estás tú, en una de esas. Y si tú miras, si eres pentecostés, por ejemplo, si estás aquí, en lo último que hoy día pues está de moda el pentecostalismo salió de los bautistas y de los metodistas. Son dos ideas que están en el pentecostalismo. ¿Ve? ¿Por qué en el pentecostalismo se bautizan las personas adultas? Porque salió de los bautistas, del bautismo. ¿Y por qué habla lenguas? Salió de los metodistas. Que los que sabemos la historia del metodismo en 1738, cuando después de 1738, el del 24 de mayo de 1738, lo que sintió Juan Wesley fue una conversión, la misma que piden los pentecostales hoy día. Bebieron de ellas, bebieron. Pero mire, si vemos en los testigos de Jehová, que a quienes algunos rechazan, mire, los testigos de Jehová nacieron de los adventistas, porque ellos primero eran un solo grupo, de la venida de Cristo, que iba a venir,
Y ya como no vino la fecha que pusieron, entonces se dividieron. Quedaron los adventistas y le quedaron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová salieron ahí, pero los adventistas, ¿de dónde habían nacido? De los metodistas y de los bautistas. Por eso tienen ciertas características. Muy bien, ahora les voy a presentar otra esquema, otra estructura, otro cuadro sinóptico. He presentado varios cuadros sinópticos para que nos demos cuenta. Ahora mire, la parte rojita, la rojita, son las iglesias históricas que llamamos. Cuando nosotros estudiamos teología, cuando estudiamos historia de la iglesia, hablamos de iglesias históricas. La iglesia histórica es la que viene de la iglesia romana, así nos duela que vamos a hacer. Conocemos el cristianismo por el romanismo, porque es en Roma donde nace la iglesia. La iglesia no nace en Jerusalén. Hay algo tan importante esto, que cuando yo estudié historia de la iglesia en el seminario, el sacerdote o el profesor que estaba dictando la clase, él dijo, es que yo cuando dicto historia de la iglesia, yo parto de Roma. Y a mí me extrañaba, yo decía, pero qué padre, tan falta de espiritualidad, tan falta de conciencia. ¿Por qué este profesor que nos está enseñando la historia de la iglesia, por qué no va a Jerusalén, que fue donde nació la iglesia? No, allá tomaron de Jerusalén, tomaron la idea, pero el cristianismo fue gestado en Roma, y los libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, todos fueron hechos en Egipto, en el convento, en el santuario, allá entre los monjes de Serapis. Ese lugar se llama Saqqara o Sácara. Yo le digo Saqqara, me suena mejor Saqqara, pero se puede decir Sácara también, o intermedio. Ahí estaban, allá eran las editoriales donde se hacían estos libros. Así como hoy día, cuando tú quieres hacer un libro, que tienes una idea, un libro, tú lo mandas a hacer en algún lugar. Allá fue donde se escribieron. Y por eso es que nosotros tenemos esos 4 evangelios y las 14 cartas de Pablo, que decimos que son de Pablo, por 7 de un lado, 7 del otro. Tenemos las 7 cartas universales, las 7 católicas. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y tenemos el libro del Apocalipsis. Ahí están 27. Esos 27 libros fue los que agarró el Imperio Romano. Después, cuando empezó el uno a decir una cosa, el otro a decir otra y así, cuando vinieron todo lo que llamamos las apóstatas o las herejías o las blasfemias o cosas como la queramos llamar, los cismas, cuando ya vinieron, porque otros decían, no, es que la idea mejor es de esta manera, es mejor esto y mejor aquello, fueron copiados de estos libros. Los que se rebelaron fue porque el Imperio Romano empezó a propagar los 4 evangelios y empezó a propagar las cartas de Pablo y empezó a propagar las cartas universales, y otros decían, no, aquí hay que interpretarlo. Y cuando empezaron a interpretarlo fue donde vinieron la división que yo les decía, que fue en los primeros siglos, en los 3 primeros siglos. Pero la segunda división que vino ya fue en el siglo XVI. Entonces, estas se llaman iglesias históricas. Entonces, por aquí tenemos que la iglesia se divide en el siglo XII más o menos, o XI, se divide en 2, la ortodoxia y la iglesia católica. Iglesia católica ortodoxa y la iglesia católica latina, en 2. ¿Por qué se dividen en 2? Porque el imperio se subdividió. Mire, no se divide porque ellos quieren, simplemente porque el imperio en el año 1000 se dividieron en dos, el imperio bizantino y el imperio franco. Ya en el año 1000 ya estaban el Islam, ya estaba por aquí abajo, vea, ya invadiendo todo este terreno. Por eso fue que se dividió la iglesia. Unos quedaron en Oriente, otros en Occidente. Muy bien. Ahora, vámonos por el lado del Occidente, de los latinos. Entonces, aquí vemos que después, en el siglo XVI, se dividieron luteranos. Y por el otro lado se vinieron los calvinistas, los presbiterianos. De los presbiterianos salieron los hermanos evangélicos y la iglesia fundamentalistas. Así lo presenta este autor. Y luego, por este lado de los luteranos salieron los anglicanos. Claro, alemanes influenciaron a Enrique VIII, y entonces se abrieron aquí.
Y de los anglicanos salieron los bautistas y salieron los metodistas. De los metodistas salieron los mormones, mire, aquí abajito, vemos. Y de los bautistas salieron los grupos fundamentalistas también. O sea, grupo fundamentalista de los Hermanos Evangélicos Unidos y grupo fundamentalista de los bautistas. Aquí de los bautistas salieron los adventistas y también de los metodistas salieron los adventistas. De los adventistas salieron los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Y de esta misma línea nacieron los pentecostales. Por otro ladito está la Luz del Mundo, que es una iglesia en un momento dado fue bien fuerte, que es unitaria, que cree solamente en el bautismo de Jesús, porque los Hechos de los Apóstoles dicen que el bautismo es de Jesús. Y ellos dicen que Mateo 28, 19, 20 es agregado, donde dice vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen eso lo agregaron en el siglo IV cuando renovaron la Biblia. Recuerde que la Biblia, la idea fue en el primer siglo, más o menos en el primer siglo, la escribieron por ahí en la mitad del siglo II y luego en el siglo IV la reactualizaron y por eso ahí le agregaron muchas cosas. Eso es lo que dicen estos otros evangélicos. Mientras el mundo se estaba subdividiendo, América la estaban descubriendo los europeos, porque esto ya estaba totalmente poblada. Ya estaba poblada, pero vinieron desde aquí, desde España, entonces vinieron y por eso es que este lugar se vuelve cristiano católico. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya había aceptado el cristianismo y España era cristiana. Inglaterra se había vuelto anticatólica y España sí seguía siendo católica. Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, entonces trajeron esto. Y ya el imperio musulmán se estaba creando, ya se estaba gestando, y el imperio chino también. Pero ¿por qué es que todo esto es católico y cristiano? Porque los ingleses que vinieron eran cristianos y los de España que vinieron aquí a Sudamérica y Centroamérica eran católicos. Por eso es que somos cristianos. ¿Qué tal que hubieran venido los musulmanes? Si los musulmanes en la época en que Colón descubrió América, o sea, se vino para acá, conquistó este lugar, los musulmanes salieron de España. Si no hubiesen salido, entonces los musulmanes hubiesen sido los que hubiesen colonizado todos. Y en este momento, si hubieran todo este grupo, todos seríamos musulmanes, porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La espiritualidad es una sola, pero la religión, como siempre les digo, es el empaque. Muy bien, aquí tenemos hoy día todo lo que se llama la tierra. Entonces, todo Canadá, Estados Unidos, Centroamérica son cristianos, pues Sudamérica es más católico y Norteamérica es más, aquí sobre todo Estados Unidos es más cristiana, porque vinieron de aquí de Inglaterra y poblaron de aquí, y poblaron acá, pero los de España vinieron aquí. Todos estos países casi, que esta es la división, aquí tenemos Turquía, aquí fue donde nació en Egipto el cristianismo nació con la idea de Egipto, la idea de Grecia y la idea de aquí, donde es Irak, hoy día era Babilonia antiguamente, así está. Pero sin embargo, todos estos países por este lado, pues son islámicos, por este lado son cristianos pero de arriba y por este lado son católicos de que vinieron de España. Es decir, somos religiosos, pertenecemos a una religión porque la adoptamos, la heredamos. En cambio, la espiritualidad es innata, es propia en cada uno. Y por eso hoy día vemos en este mundo, que les acabo de decir, aquí ya poniéndolo un poquito más amplio, aquí están, como les decía, el cristianismo está por Europa, está aquí en Australia y está aquí en América del Norte, Centro y Suramérica, y aquí en Suráfrica, porque aquí pues estuvieron los ingleses, vinieron de aquí, pues les propagaron. Por eso es que yo le digo, es heredado. La iglesia, la religión se hereda, y esa religión o se acepta, o se rechaza, o se es indiferente. Y la gente sigue viviendo tranquilamente. En cambio, la espiritualidad no. Uno no puede rechazar la espiritualidad, porque la espiritualidad es neuma, y si tú dejas de respirar, te mueres. En cambio, en la religión sí la puedes rechazar, ser indiferente o aceptarla.
El Islam, que se propagó a partir del siglo VI, mire, ¿por qué la propaga? ¿Por qué se propagó? Por el imperio, porque dominó políticamente todo este lugar y fue islámico. España, como el Islam invadió España también, pues también fue España islámica. Lo que pasa es que influenciaron los franceses y con la ayuda de Italia y eso, sacaron a los musulmanes de acá, a los árabes, y entonces se volvió, se volvió cristiano. Aunque los árabes de este lado, algunos árabes eran cristianos, como hoy día aquí también hay cristianos. Muy bien, el hinduismo está aquí en la India y en una partecita aquí de este lugar. El budismo sigue permaneciendo aquí en Asia, en el lado de Asia. El budismo, otras religiones están repartidas, por ejemplo aquí, por el lado del Japón, shintoísta, aquí queda el Japón, las Filipinas, aquí las Filipinas, esto es más católico, más cristiano. El judaísmo, mírelo aquí, solamente este pedacito, lo toman como judío. Y religiones tribales son estas que están aquí, son tribus que pertenecen a esas religiones. Muy bien, hoy día, esta fue lo que pasó, que el imperio se resquebrajó y entonces fue creciendo. Los musulmanes fueron creciendo, fueron ampliándose, se fue desarrollando por todos lados, se fue ampliando, se fue desquebrajando el imperio antiguo y fue quedando el nuevo. Los grandes imperios religiosos están aquí, los aztecas, los mayas, los incas aquí, el cristianismo por este lado, que fue impuesto, creado por el imperio romano, y las otras religiones, mire, los otros lugares donde se han creado las religiones. Muy bien, estoy rematando, estoy terminando el tema en el día de hoy. Lo que le estoy diciendo es simplemente un resumen. Aquí nuevamente ponemos las principales religiones. ¿Por qué yo les presento diferentes mapas? Porque son autores. Esto lo crean diferentes personas que hacen, que estudian, que investigan. Y yo simplemente les estoy dando información. Yo soy periodista, comunicador social y periodista. El periodista simplemente informa. Y tratamos de que la fuente sea verdadera. ¿Cómo me doy cuenta yo que una fuente es verdadera? Porque este mapita lo hizo una persona, este lo hizo otra, este lo hizo otra y esta lo hizo otra. Y aunque son diferentes, coinciden. Entonces acudo a diferentes fuentes para decir, mire, que así fue como así es como está conformado hoy día. Lo mismo aquí, la iglesia cristiana católica, mire, está en Europa, aunque dicen que ya Europa está descristianizada, está aquí en Suramérica, Centroamérica. Estas son las iglesias protestantes, mírala, Australia, son cristianas pero iglesia protestante. La iglesia ortodoxa está aquí en Oriente, mire, está en Oriente. El Islam está por aquí abajito, diferentes clases de Islam, el suní, el chiitas, y hay como tres religiones grandes. Grandes religiones orientales, pues tenemos el budismo por este lado, el hinduismo en la India, y el sintoísmo en el Japón. Muy bien, y así siguen otras religiones tradicionales anímicas son estas, que todas estas religiones son espirituales, o sea, tienen la espiritualidad por dentro, pero algunas se pierden y ya poquitas son espirituales. Por aquí está las religiones chinas, están aquí, en el azulito, están las religiones chinas, pero mire, aquí en la China, mire, esta es la China, estas son las religiones chinas, porque es muy poquito, porque recuerden que la China se volvió comunista, o sea que quitaron la religión, y sucede, por aquí mire las religiones chinas, aquí mire, aquí está, este azulito, muy bien, y el judaísmo, aquí está la estrellita, y la ponen aquí, porque está en Israel, ahí están las otras versiones. Muy bien, para cerrar el tema de hoy, les digo que el cristianismo se gestó aquí, o sea, la idea salió de aquí, de Jerusalén, de los judíos que toda la vida vivieron acá, y que si salían para acá eran a trabajar, y si salían para acá era a trabajar, a buscar comida, salían para allí, salían para acá, estaban repartiditos. Ellos fueron creando la Biblia, fueron creando de historias de aquí y de historias de acá.
Y el cristianismo pues ya creó la historia de aquí. Hoy día, esto mismo, así vemos hoy día el mapa. Turquía, que era la antiguamente Asia Menor, Grecia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, todos estos son pueblos que hoy día están cristianos algunos, otros ya están influenciados por los musulmanes como Turquía, Siria, mire lo que es Siria, Irak, eso antes eran de Babilonia, tenían las religiones de esas, y después se cambió a Arabia, porque de aquí de la Meca y de Medina fue donde nació los Islam y se propagó por todos estos lados. Por todos estos lados se ha ido propagando la idea del Islam. Pero, sin embargo, Italia, por aquí está la puntica de Italia, pero sin embargo lo que yo les voy a buscar es cómo encontrar en todo este mare magnum, en toda esta marea, en toda esta mezcla de ideas religiosas, cómo vamos a buscar la espiritualidad en todo esto, porque vamos es al origen de la humanidad. Según hasta este momento se cree que el origen de la humanidad se dio aquí. Aquí es donde están los primeros vestigios, las primeras cositas de la humanidad. Aquí es donde se cree que se originó la humanidad, por aquí en Etiopía. Luego de aquí pues bajaron unos, aquí ponemos que hace unos 150.000 años, y aquí ponemos el 30 que bajaron, y otros se fueron para allá, unos arrancaron para acá. En estos días, cuando yo hablaba con algunos hermanos de las iglesias brahmánicas, el brahmanismo, Abraham es no Braham, entonces decimos que el Abraham es de aquí de la China, la iglesia brahmánica, el pensamiento brahmánico, 68. Pero yo creo que el brahmanismo nació acá y que de aquí fue que salió para la India o para la China, para el Oriente, el Tíbet. Y no es lo contrario, es que ahora como están viniendo de allá, entonces nosotros nos entusiasmamos porque sentimos que nos están trayendo nuevas ideas. Y parece que fuimos nosotros quienes se las llevamos allá. Nosotros en el sentido que fue de Occidente a Oriente. Porque la humanidad fue así. Egipto, aquí se volvieron las iglesias o los pensamientos o las religiones espirituales, muy espirituales estas, que no se dejaron. El druidismo era aquí en Inglaterra y espiritistas aquí nada más naturales eran los de Alemania, y no se dejaron del Imperio Romano contagiar del cristianismo. Por eso cuando yo les digo, ¿por qué cuando protestaron el siglo XVI, que protestaron los protestantes, la iglesia cristiana, por qué lo que protestaron fueron los de Alemania? Porque los alemanes fueron conquistados por el Imperio Romano y en su sangre no está el cristianismo como está sembrado en Italia, aquí, o como está en los tuétanos de España. Porque aquí ya es un cristianismo totalmente distinto. Inglaterra tiene un poquito, pero el cristianismo alemán no les gustó. Y si fueron cristianos fue ya después por conveniencia, cuando ellos vinieron, empezaron a llegar, y les convenía, como querían ser imperio, les convenía que recibieran la religión de un imperio. Y como ya tenían la cristiana, entonces la fueron dejando que existiera. Muy bien, la humanidad parece que entonces se desplazó por estos lugares, así fue que pasó por este lugar, este estrecho, y llegaron a América. En estos días también que yo estaba hablando con las personas, dicen que fue lo contrario, que el ser humano nació aquí, que el paraíso era aquí, en América, y lo que hicieron fue irse de aquí para allá. Bueno, esas son discusiones, pero en todo caso, más o menos, así es como está la Tierra. Así es como si uno la viera desde arriba y la ampliara así, la pusiera en una mesa. Más o menos así es como está la Tierra, así es como se ha desplazado los seres humanos. Muy bien. Grandes culturas. Mañana, Dios mediante, les voy a hablar de esto. La espiritualidad nace en la agricultura. Por eso el cristianismo es netamente agrícola. Nosotros decimos que Jesucristo fue carpintero, y sin embargo no hay una parábola de Jesús como carpintero. No hay un ejemplo. Casi todos son agrícolas, porque la espiritualidad es más agrícola. ¿Por qué? Porque para mí
La espiritualidad nace aquí en la cultura egipcia. Aquí es donde el ser humano empieza. Porque para mí sí, el origen del ser humano es aquí. Aquí es donde nace. Aquí es donde hoy día es Etiopía. Por aquí nace el origen. Y el ser humano cuando llega acá, cuando llega aquí a Egipto, entonces es donde ellos se dan cuenta que hay algo que ellos tienen, que la vida se da por sí mismo. Y mañana les voy a explicar lo que es la espiritualidad, pero lo hago mañana. Aquí porque hay agua. Aquí también hay agua. Y en la China también hay agua. Donde hay agua, se crea una espiritualidad muy parecida. Muy parecida, una religión muy parecida. En la India también está el río, el Ganges creo que se llama. Y así, en cambio, en el norte, en Europa del norte, allá los Países Bajos, tenían otra clase de espiritualidad. Muy bien, para concluir hoy, que es donde voy a empezar mañana, les voy a decir lo siguiente. La espiritualidad es el reconocimiento del espíritu, de la vida en los seres vivos. Eso es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Espiritualidad es el reconocimiento del espíritu, o sea, de la vida en los seres vivos. Cuando tú en un ser vivo reconoces que hay vida, eso se llama espiritualidad. Y la vida está en las plantas, la vida está en los animales, la vida está en todo, porque somos seres vivientes. Fuimos un ser viviente, fuimos seres vivientes. ¿Qué es espiritualidad? Es el reconocimiento del espíritu, o sea, de la vida en los seres vivos. Eso se llama espiritualidad. ¿Qué es religiosidad? Es la forma como tú expresas la espiritualidad. Entonces, católico, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, budista, hindú, o nada, o ateo. Entonces, así expresa tú la espiritualidad, pero la espiritualidad es la misma. Cuando, voy a la segunda frasecita, cuando los seres vivos descubren que viven por los misterios de la naturaleza, se vuelven espirituales. Por eso es que mañana voy a empezar con esto, con la cultura egipcia, que es donde comprendemos exactamente que lo es espiritual. ¿Qué fue lo que hicieron los egipcios? Cuando los seres vivos, los egipcios, descubrieron que viven por los misterios de la naturaleza, se vuelven espirituales. Pero después de ser espirituales, entonces no tienen con eso, sino que crean instituciones llamadas religión. La vida espiritual es vivir de acuerdo a los ritmos naturales de su entorno. Eso lo voy a explicar mañana. Solamente estoy abriendo hoy la conversación. Entonces, la expresión espiritual o cómo Egipto, Babilonia, India y la China descubren la espiritualidad, lo descubren por el agua. El agua es importantísimo. Los anglos, los francos y los germanos, o sea, en Europa arriba, Holanda y todos esos países que llaman bajos, Dinamarca, todos esos son, la espiritualidad la tomaron por la vegetación. Por eso los de Inglaterra se llaman los druidistas, los drus. ¿Qué es un drus? Es árbol. El druidismo es sabio del árbol, druidista. Son los sabios, el árbol, roble. Dru es un roble. La vegetación fue la que le dio a ellos la espiritualidad. En Rusia, Siberia y América, los indígenas son por los animales. Son más por los animales, son los que ellos descubren. Por eso le dije yo que cuando el ser humano, cuando los seres vivos descubren que viven por los misterios de la naturaleza, se vuelven espirituales. Egipto, Babilonia, India, China lo descubrieron por el agua. Los anglos, los francos, los hermanos lo descubrieron por la vegetación. Rusia, Siberia, América por los animales. Y Arabia, o los del desierto, por los metales. Y de aquí es donde viene la alquimia. Muy bien. En conclusión, romanos y judíos eran del libro, por la civis urbis, ya no de la naturaleza, por el rural o paganismo. Todas estas religiones, el agua, la vegetación, los animales y los vegetales, no son del libro. Estos simplemente se mantienen en la naturaleza y ahí crean su propia relación espiritual. En cambio, los judíos y los romanos, que ya no eran de la naturaleza, sino era la civis, ellos antes pavimentaban, quitaban la vegetación, era la civis, que es ciudad, las urbes, urbanización. Entonces ya se salieron de la naturaleza y pasaron y dejaron a un lado lo rural, y estos fueron los que volvieron paganos. Mañana les explico más
quiero decir. Porque algunos me dicen, eres más enredado que un bulto de anzuelos. Y así, es cierto, porque no es tan fácil explicarlo. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que mañana, pero eso es mañana que les voy a hablar, que hay religiones que nacen porque ellos observan el agua, observan los vegetales, observan los minerales, observan los animales, ¿ve? Y de ahí se crean una religión. En cambio, los judíos, los cristianos y el islam no fue por estar en contacto con la naturaleza, sino por el literario, por la lengua. Por eso nosotros predicamos un mensaje. Predicamos un mensaje y por eso nos portamos mal. Con el agua, con las plantas, con los animales y con los minerales. Por eso nos portamos mal. Porque nos falta entrar en esa espiritualidad. Porque nosotros somos religiones modernas. La religión del cristianismo hace 2000 años. Y cuando el mundo tiene muchísimo para atrás. Como somos religiones modernas, muy actualizadas, hace 2000 años. Decir hace 2000 años para la humanidad es como un segundo. En el tiempo de un día. Un segundo son 2000 años. Entonces, por eso es que no nos damos cuenta que somos nuevecitos. Esta idea del cristianismo es muy nueva. Los musulmanes sí que son más nuevos todavía, porque fueron 6 siglos después del cristianismo. Pero son religiones escritas. Por eso, lamentablemente, el cristiano hay que llevarlo al agua y decirle, vea, cristianito, ama al agua, quiera el agua, respeta el agua, respétala. El cristianito, porque tú no respetas el agua. A ver, cristianito, respete los árboles, respete las plantas, no las maltrates, porque la espiritualidad es ahí. Respete los animales, sí, yo respeto las mascotas, sí, pero estás maltratándolos. Respetas tu mascota porque la amas como si fuera tu hijo, tu hermana o tu hermano. Pero y respetas a los animalitos de la naturaleza. Los minerales los explotas como quieras tú, como a tu deseo, porque quieres todo el oro, quieres todo el petróleo, quieres todo para ti. ¿Ve? A ver, cristianito, ¿por qué eres así? ¿Por qué te portas mal con la naturaleza? Porque tu religión no nació de la naturaleza. Tu religión nació de la civis, de la urbanidad. Tienes que volver al paganismo, o sea, al campesino, porque pagano es campesino del campo, para que sepas lo que es la espiritualidad. Pero eso te lo digo mañana. Hoy abrí solamente el panorama, pero es donde te quiero llevar, a decir que la diferencia que hay entre la espiritualidad y la religión. Tú puedes ser muy religioso, pero como religioso puedes carecer de espiritualidad y por eso te portas mal. Ni tienes buenas relaciones, ni tienes buena salud y por eso no eres autosuficiente, sino simplemente quieres vivir en la avaricia y en la codicia. Muy bien. Mañana voy a empezar a abrir un nuevo capítulo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Quiero hacer un seminario, Dios mediante, voy a hacerlo con los que deseen estar. Para eso necesitamos que tú que te metas, yo te doy un link y tú abras ahí y te comuniques y conversamos y me preguntas. No lo sé todo, pero entre todos sí vamos haciendo un proyecto porque este es el planeta de la vida y si no respetamos, amamos, queremos, cuidamos la vida en este planeta, vamos a quedar sin vida y luego este planeta sin vida va a quedar igualito como Marte, como Júpiter, como Mercurio, se va a volver nada, como muchas zonas de la Tierra que ya están estériles en la vegetación, pero si tú descubres por ahí, todavía hay vida. Muy bien, por hoy te digo, bye bye, pase este proyecto, mañana nos vemos, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Bye bye.